Bueno, vamos a continuar con el análisis de los datos atípicos y la forma de una distribución, partiendo como referencia nuevamente nuestra campana de Gauss, nuestra curva normal, y poder reconocer qué características hacen que algo se parezca a esto o pues no se parezca y sea considerado como con una forma no normal. Ya vimos que lo que tiene una forma normal debe tener una única moda, o sea, una única montaña, tener asimetría nula, o sea, no tener asimetría, tener una kurtosis media y tener una ausencia relativa de datos atípicos, que fue lo que ya hemos comentado anteriormente. No se refiere a una ausencia completa de datos atípicos, sino que estos ocurren con una frecuencia que corresponda a la frecuencia esperada de acuerdo a la forma normal. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de las otras características de la forma. Ya vimos los datos atípicos, cómo diagnosticarlos y para qué sirve. Ahora vamos a hablar de la asimetría. Asimetría, en español, en inglés se usa más la palabra sesgo, específicamente skewness. Esta palabra se refiere al punto en el que un gráfico, cuando lo partimos por la mitad de un lado no corresponde al otro. Nosotros sabemos claramente que es algo que tiene simetría y que es algo que no tiene que tiene asimetría, que no es simétrico. Y eso es fácilmente reconocible. Lo que de pronto no es tan obvio es decir hacia qué lado está la simetría. Muchos se tendrían a decir, pues está a este lado, o sea, está hacia allá. O sea que esta simetría es a la izquierda. Pues resulta que no. La simetría no se refiere al bulto, a dónde está el bulto. Porque donde esté el bulto, donde esté lo común, pues es lo normal, lo que está bien. Lo que está mal es lo raro. ¿Esto qué? Aquí está lo normal, esto es lo que debe ocurrir, aquí está la mayoría de gente. ¿Estos qué son? ¿Disidentes? ¿Rebeldes? ¿Qué son? Este grupo, esto se llama usualmente cola. De hecho, todo lo que esté al lado de una distribución se le suele llamar cola. Esto es una cola. Realmente aquí hay una pequeña cola también, pero es tan pequeña en comparación con esta que pues no es llamativa. La cola más grande es la que indica hacia dónde es la simetría. Entonces, por ejemplo, en el caso de arriba, la cola está hacia la derecha, entonces se llama asimetría a la derecha. También llamada asimetría positiva, porque ahí vienen en una recta, en la recta real que vimos en el colegio todo el mundo, pues los positivos están a la derecha, entonces es por eso. O esa es la razón más sencilla de verlo. Igual, si tengo la cola a la izquierda, pues se llama asimetría a la izquierda o con cola negativa, porque la cola está hacia el lado de los negativos. Hay una razón más interesante para llamar a la derecha positiva o negativa. Tiene que ver con los coeficientes. Eso lo vamos a ver enseguida. Acá tenemos lo mismo. Aquí tenemos la gráfica, la forma, un conjunto de datos que tiene una cola y que esta cola esté hacia la derecha. Si recuerdan, cuando hablamos del promedio, de la media aritmética, yo les dije a ustedes que la media se desviaba persiguiendo los valores atípicos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo una balanza, para poder equilibrarla, si yo tengo un valor muy hacia acá, tengo que poner muchísimos datos para acá. Es decir, un valor extremo apalanca, apalanca más que el bulto de datos. O sea, prácticamente hace necesario que el punto de soporte de, la palanca, de esa palanca se desplace. ¿Sí? Eso lo vimos anteriormente. Eso es lo que se llama sesgo, específicamente el sesgo de la media. Es decir, el efecto de desviarse de lo que de verdad debería ser el centro, que es la mediana. Recuerden que la mediana es la mitad de los datos. Pues bueno, la media se nos desplaza. ¿Por qué se nos desplaza? Por este efecto. Entonces, como se nos desplaza hacia el lado donde está la cola, porque el peso que ejercen estos valores la atraen, ella se ve atraída por la cola, pues eso que causa que el promedio tenga un valor mayor que la mediana. Y al ser mayor el promedio que la mediana, pues cuando lo restemos va a dar un número positivo. Al restar la media menos la mediana nos va a dar un número positivo, por eso se llama asimetría positiva. Y pues bueno, vamos a resumir los tipos de asimetría con este esquema. Entonces, tenemos los tipos de asimetría: negativa, nula o positiva, o a la izquierda, simetría
y asimetría a la derecha. Y vamos a ver la comparación de las posiciones de la media y la mediana. Vemos que en la simetría nula, la media y la mediana, lo usual es que coincidan. Y como coinciden, al restarlos nos da 0. Por eso también se llama simetría nula, porque la resta da 0. Esta resta de la media y la mediana sería la medida de simetría más sencilla que podríamos ver, simplemente usando las dos medidas que ya hemos aprendido varias veces, media y mediana. Si calculáramos un coeficiente de asimetría mucho más elaborado, también nos daría 0. Esto que está acá arriba es el coeficiente de asimetría, o una de las muchas fórmulas de coeficiente de asimetría, porque existen muchas fórmulas diferentes. Incluso no existe una letra para designarlo, vamos a usar sea por conveniencia, pero hay muchas, no está muy estandarizado eso que digamos. Si yo tengo por ahora asimetría a la derecha, pues ya vimos que la media es mayor que la mediana y por lo tanto la resta nos va a dar mayor que 0. El coeficiente de asimetría también nos deberá dar mayor que 0. Entonces, si tomamos un conjunto de datos y sin ver la forma ya tenemos un coeficiente de asimetría mayor que 0, ya sabemos que tiene asimetría positiva. Lo mismo en reversa. Si tengo la cola hacia la izquierda, tengo sesgo a la izquierda, la media es más pequeña que la mediana y pues todo me va a dar negativo, la resta y el coeficiente que calcule. ¿Sí? Entonces un número, ese numerito que está acá, el que me da esta fórmula, me va a decir hacia dónde está la cola más grande, porque recuerden que hay cola al otro lado también, pero siempre se basa en la cola más larga, la cola más grande. Por supuesto que es la cola que más mueve la media. Acá tenemos un esquema para mostrar cómo se representaría en un gráfico de cajas y bigotes la asimetría. Aquí tenemos tres gráficos, un gráfico azul, que tenemos asimetría a la izquierda, un gráfico rojo con asimetría a la derecha y un gráfico, se me pierde el verde, que es normal, tiene asimetría nula, o sea que corresponde a la forma normal. Vemos que en el gráfico verde tenemos el gráfico de cajas, que corresponde a la mitad de los datos, y las colas, los bigotes, que corresponde a las colas. Y vemos que las dos colas son iguales. Entonces, tanto el hecho de que las colas sean iguales de largas, eso indica simetría. Pero más que eso, es el hecho de que el punto medio, o sea, la mediana, esté centrado dentro de la caja. Ese dato es muy llamativo. Entonces son dos cosas que me dicen que es simétrica. Que la raya central esté metida en medio de la caja y que los dos bigotes, que significan dos colas, sean iguales. Borremos este desorden y veamos ahora qué pasa con la simetría a la derecha. Entonces, en la simetría a la derecha vemos una gran cola a la derecha que podría representarse no solamente con el bigote, podría tener también aquí datos atípicos que también apoyarían la cola. Y también tenemos el hecho que se haya un decentro en la mediana, o sea que la distancia entre el Q1 y el Q2 sea más pequeña que la distancia entre el Q2 y el Q3. Esta posición desplazada de la mediana, aparentemente desplazada, realmente la que se desplazó, lo que se desplazó fue el Q3, pero bueno, aquí nadie tomó la decisión de desplazarse realmente. Eh, son evidencias de simetría a la derecha. Si lo veo al revés, o sea, cola a la izquierda y que esta parte sea más ancha que esta parte, pues va a ser asimetría a la izquierda. Bueno, vamos a explorar otra técnica basada en cuantiles, específicamente en cuartiles. Este coeficiente de asimetría basado en cuartiles, pues otra forma diferente a la que vimos a la fórmula anterior, que vamos a volver a ver más adelante. Esta se basa en la distancia desde el 0 hasta cada cuartil, o sea, hasta el valor del cuartil. Entonces, cuando exploramos, tomamos la medida del primer cuartil y le agregamos la medida del tercer cuartil, es decir, lo que sería la distancia de aquí hasta acá. Toda esa distancia la pego acá. Pin. Yo me voy a dar cuenta que si los datos son simétricos, si tengo simetría, esta distancia va a ser igual que medir dos veces la mediana. Acá es coincidencia que estoy acá. Dos veces la mediana.
Entonces, sumar el Q1 más el Q3 debería ser igual que la suma de 2 veces la mediana. Cuando tengo asimetría, pues resulta que esa medición se escapa, se alarga, porque una de las dos medidas se alargó. Por ejemplo, acá, como la mediana está desplazada del centro, pues la mediana termina valiendo menos. Entonces, como vale menos, pues termina valiendo más la suma de los dos cuartiles. Esto daría una asimetría a la derecha. En cambio, si la mediana está desplazada hacia arriba, pues la suma de las dos medianas, o sea, de los dos Q2, me va a dar más grande que la suma de los dos cuartiles. Esto va a ser asimetría a la izquierda. Ahora vamos a hablar de la curtosis. ¿Qué es el concepto de curtosis? Qué palabra tan rara. Curtosis. Una mejor traducción sería apuntamiento. Bueno, qué peor. Curtosis o apuntamiento se refiere a qué tanto termina en punta una gráfica, es decir, qué tanto se concentran los datos en el centro. Esa es la definición más bonita que podemos encontrar. Realmente el detalle matemático es más diciente. En inglés eso se llama así, o sea, con K, más referencia a su origen griego de la palabra. Entonces tenemos dos posibilidades, o que haya mucha curtosis o que haya poca, o que haya lo normal, lo justo. Si tengo poca curtosis, pues voy a tener una gráfica aplanada. Si tengo alta curtosis, voy a tener una gráfica concentrada de alguna manera alrededor de la mitad. Vamos a ver que esto es un poquito más fino más adelante. A veces cuando tengo curtosis baja, puedo hablar de un déficit de curtosis o de un exceso negativo de curtosis. Cuando tengo una curtosis alta, hablo de un exceso de curtosis. ¿Sí? Puedo decir cualquiera de las dos cosas. O que hay un exceso de curtosis, o que hay un déficit de curtosis. O que hay un exceso de curtosis, o un exceso de curtosis negativo. Eso vamos también a arreglarlo más adelante. Acá tengo el coeficiente de curtosis. Es esto que está acá. Este es el coeficiente de curtosis. Eso representa lo que se llama momentos respecto a la media. Bueno, eso no lo vamos a tocar mucho porque no hace parte tampoco de esta clase, pero esto es lo que sería el coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis. Cuando yo le resto lo normal, mejor dicho, lo normal, esta es la curva normal, la que ya sabemos, la curva de Gauss. Lo normal es que ese coeficiente valga 3. O sea, lo normal es 3. ¿Sí? 3, valor normal de la kurtosis es 3. ¿Sí? Es lo normal, es lo que tendría una gráfica normal. Por lo tanto, si yo tengo más de 3, pues tengo más de 3. Es decir, al restarle, por ejemplo, que esta gráfica me dé 4, por decir algo, si esto me da 4, si esto vale 4 y le resto 3, pues me va a dar 1. Va a haber un exceso de kurtosis mayor que 0. Es decir, la fórmula completa, vamos a colocar con otro colorcito, esta fórmula completa con el menos 3 y lo que se conoce como exceso de kurtosis. ¿Sí? Y se refiere a cuánto se excede de lo normal, que es 3. Espero que no haya confusión con esto. Lo normal de la kurtosis es 3. Y lo normal del exceso de kurtosis es 0. Porque lo normal es que no haya exceso de kurtosis, que sea 0, que no haya exceso de kurtosis. Eso se puede ver también al otro lado. Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos y su kurtosis es, pongámosle 1, ¿qué va a significar? Pues cuando yo haga la resta, 1 menos 3, vamos a borrar acá, cuando haga la resta, de 1 menos 3 me va a dar igual a menos 2. Es decir, el exceso de kurtosis va a ser menos 2. ¿Qué significa eso? Que le falta exceso de kurtosis, pues tiene menor, es negativo. El exceso de kurtosis va a ser negativo. O sea, es como si hubiera un déficit de kurtosis. Pero para poner más términos, vamos a llamarlo exceso de kurtosis negativo. Esta terminología de exceso de kurtosis existe sobre todo para equipararlo con la terminología anterior, la de la simetría, que también estaba centrado en 0. Recuerden que en la asimetría lo normal es 0, asimetría 0. Entonces me queda más fácil decir que lo normal es una simetría de 0 y un exceso de kurtosis también de 0. Es más bonito decirlo así. Pero en términos reales, pues el coeficiente de kurtosis normal es de 3. Y tiene sentido. Finalmente esto tiene una curva y la curva mide una kurtosis de 3. Si yo tengo más punta, pues tengo más kurtosis. Si tengo menos punta, tengo menos kurtosis. Pero lo normal es tener punta. Entonces, ahí está.
Vamos, pues, ¿qué significa la kurtosis exactamente? O bueno, exactamente no, con más, un poquito más de precisión. Significa, aquí tengo por ejemplo los valores cercanos al promedio. Estos tres gráficos tienen una variabilidad. La kurtosis realmente se refiere no a la punta no importa. Lo que importa es cómo se distribuye la variabilidad de los datos, es decir, la varianza. ¿Cómo se distribuye la varianza? O sea, los datos tienen de por sí una variabilidad. Pero si nosotros nos fijamos, nosotros vemos que la variabilidad de este gráfico es sospechosamente baja. O sea, a simple vista pareciera que la kurtosis alta tuviera menos variabilidad, ¿cierto? O sea, que este fuera menos variabilidad. Pero es que resulta que la alta kurtosis se refiere a que la variabilidad está representada más por los sectores extremos. Es decir, los sectores extremos, los valores alejados, al ser más frecuentes, o sea, al ser más altos, influyen más en la medida de variabilidad. La medida de variabilidad que nosotros estamos usando acá es la varianza. O sea, que tanto los datos, el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a la media, ¿recuerdan? Bueno, la fórmula de la kurtosis alta nos está diciendo que los valores más extremos son los que más influyen sobre la varianza. En cambio, si tengo una kurtosis baja, me está diciendo es que la variabilidad está dependiendo más de los valores cercanos a la media. Los valores alejados casi no existen o casi no afectan la variabilidad. Es decir, a la varianza está muy influida por los valores cercanos a la media. O mejor dicho, la mayor parte de las variaciones respecto a la media están concentradas o se deben a las variaciones de los datos cercanos a la media, o en posiciones intermedias al menos, no tan alejadas. Y lo normal es que las tres partes, las más alejadas, las intermedias y las cercanas, contribuyan de una manera normal. Aquí la palabra normal se refiere no a lo normal, sino, o sea, no a lo no patológico, sino a un estándar que hemos escogido, que es la función normal, la función de distribución normal. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la kurtosis. Vamos a ver otra medida de kurtosis, que es esta que está acá. Este cociente es otra medida de kurtosis, pero esta vez basada en cuantiles. En cuantiles digo porque hay cuartiles abajo y deciles arriba, o percentiles. Lo que está arriba se llama rango interdecílico, que el rango interdecílico es la resta entre el decil 9 menos el decil 1. El decil 9 es el mismo percentil 90 y el decil 1 es el mismo percentil 10. Aquí podemos usar cualquier cociente entre rangos interpercentílicos o intercuantílicos en general, pero vamos a usar este porque tiene cierto uso en la literatura. Entonces, si yo tengo una curva normal, o sea, como la curva verde, aquí vamos a graficar el gráfico de cajas, suponiendo que el percentil 10 es el origen de la caja y el percentil 90 es el fin del bigote y el percentil 90 es el fin del otro bigote. Si ustedes hacen las cuentas y me creen, más o menos, la distancia que hay entre acá y acá es duplicada por la distancia que hay acá hasta acá. Es decir, lo que hay, el rango interdecílico suele estar cerca del doble del rango intercuartílico. O sea, al hacer este cociente de la distancia grande sobre la distancia pequeña, me va a dar un cociente cercano a 2. Eso es lo normal, o sea, mesocúrtico. La palabra meso viene medio, una kurtosis media. Si yo tengo una gráfica que está más concentrada en el centro, es decir, que su variabilidad depende más de los valores extremos, como hemos dicho anteriormente, tenemos leptokurtosis. ¿Cómo se va a evidenciar eso en la gráfica? Pues con las colas más largas. Vamos a tener el percentil 10 y el percentil 90 más alejados del centro y los cuartiles más pegados. Una combinación de esto. Esto en un escenario perfecto. Obviamente esto no va a ser tan perfecto en la vida real, pero pues. Y eso va a causar
que el rango interdecílico triplique al rango intercuartílico. Por el contrario, si tengo un conjunto de datos que tienen una kurtosis baja, o sea, una platicurtosis, vamos a ver una gráfica como esta, como el azul, en el que hay poca variabilidad en valores atípicos, o sea, valores extremos son raros, y más bien la variabilidad se concentra más en los valores intermedios. En ese caso, vamos a ver la distancia entre el P10 y el P90 sea corta, porque claro, los gráficos no hay datos tan raros, y más bien el rango intercuartílico se ancha. Eso es todo en términos relativos, por supuesto, pero estamos viendo cómo puedo usar este cociente basado en cuantiles para expresar la kurtosis. Acá estamos viendo casos más extremos de kurtosis. Si tomo una platicurtosis extrema, que puede llegar al punto que hasta se vuelva cóncava la gráfica, o sea, pueden ser casos tan extremos como algo así. Imagínense, podemos ver algo plano o puede ser que sea tan platicúrtico que se hunda en el centro y termina en algo así, como lo que estamos viendo ahí. Si vemos esto, puede que el rango interdecílico se pegue tanto al rango intercuartílico que termine siendo prácticamente 1, que sería el valor mínimo que podría tener. Es decir, si yo tengo ese cociente y me da cercano a 1, es porque está muy plana la cosa, muy plana. Al contrario, si yo tengo una gráfica muy puntuda, es porque esa gráfica, para tener la variabilidad comparable con los otros, o sea, todos los gráficos que estoy presentando tienen la misma variabilidad, se supone, la misma dispersión, aproximadamente limitado por el dibujo, por supuesto. Pero ese gráfico rojo tiene la misma variabilidad que el gráfico morado. ¿En qué radica su variabilidad? Pues en los valores extremos. Estas colas que se ven muy pegadas al piso, pero realmente estos datos extremos de acá van a pesar muchísimo porque están muy alejados del promedio. Están muy alejados del promedio. Y si recuerdan la fórmula, si se anotaron por allá en la fórmula de la kurtosis, cada dato le restamos la media y lo le damos a la 4. Es decir, los valores más alejados, que se desvían más de la media, van a importar muchísimo más, van a pesar muchísimo. Entonces, este ático que está acá puede tener un peso brutal en la variabilidad. Por eso, leptokurtosis. Dependemos más de los valores extremos. ¿Cómo detectamos eso con el gráfico de cajas, y bigotes y con ese cociente? Pues vamos a ver que la distancia entre el Q1 y el Q3 se acerca, porque este pedazo es pequeño, mientras que las colas se vuelven larguísimas. Y eso va a causar que el cociente me dé números grandes. Puede ser valores tan grandes como 8, 9, 10, 14, 200. ¿Sí? Eso depende claramente de lo que estamos midiendo. Entre más grande, pues más leptocúrtico. Y acá tenemos la tabla de cálculo. Podemos usar una tabla de cálculo como la que usamos para la ecuación estándar, por supuesto. Si vemos las fórmulas aquí está la fórmula de la media, la fórmula de la varianza, la fórmula del coeficiente de asimetría, vemos que funciona muy parecido. Es tomar los datos, restar cada dato menos la media, a esos datos elevarlos al cubo, en el caso de la asimetría, sumarlos, aquí tengo la resta, cuadrado, cubo. Por ejemplo, este dato 2 menos la media, si sacamos el promedio de esto me da 4,96. Si hacemos la resta de 2 menos 4,96 y lo elevamos al cubo, me da aproximadamente menos 27. Y así, si tomo todos estos datos y los sumo, me va a dar 0. Ahí está. ¿Por qué me da 0? Porque es simétrico. Justamente por ser simétrico me da 0. Si no fuera simétrico, no me daría 0. Daría algo. Si es asimetría positiva, me va a dar positivo. Si es asimetría negativa, me da negativo. De acá depender, es como una batalla. ¿Quiénes ganan, los negativos o los positivos? Aquí pasa lo contrario que la varianza. En la varianza los negativos se anulan porque son al cuadrado, pero acá no se anulan, entonces se contrarrestan. Si hay asimetría perfecta, pues va a dar 0, como casi en este caso, o casi. Resulta que ese 0 no era tan 0, tenía un decimal por ahí, pues era 0,06. Ahora, usted puede ser tan papista de decir que esto no es 0, pues es prácticamente 0. O sea, prácticamente decimos que los datos son simétricos. No son perfectamente simétricos, pero son casi simétricos. Lo suficiente para considerarlos normales.
Ahora el coeficiente de asimetría lo hacemos igual. Ahora hacemos la resta y elevamos a la 4. Todos los valores elevados a la 4. Aquí sí que no hay negativos. Hacemos la suma y esa suma, aquí bueno, aquí faltó. Ahora sí, la sumatoria. Y hacemos este procedimiento. Restamos, elevamos a la 4, sumamos y eso lo dividimos entre esto. Aquí también lo dividimos entre esto. Es decir, tomamos la división estándar, la elevamos a la 3 y la multiplicamos por n. La división estándar, la elevamos a la 4 y la multiplicamos por n. ¿Para qué sirve esto? Para estandarizar, para que el coeficiente nos dé ajustado a una misma varianza. ¿Sí? Es un tecnicismo, no se preocupen por eso. Aquí lo importante es el valor, me da cercano a 3, que 3 es lo normal. Entonces nos da un valor mesocúrtico. Que si queremos el exceso de kurtosis, pues le restamos 3. Y a restarle 3 me va a dar menos 0,04, que al igual es muy cercano a 0 y pues está bien. Un poquito más complicado acá, en que aparecen un montón de decimales. Tengo otros datos diferentes. Si vemos estos datos minuciosamente, vemos que hay 2 unos, 3 2, un montón de 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13. Gráficamente, ¿cómo se vería esto? Si lo graficáramos, que los invito a que grafiquen esto con un gráfico un gráfico de palitos, como vimos en las presentaciones anteriores. Pues si lo graficáramos, hagamos un gráfico más decente ya que estamos en este 2, 3, 4, 5, 6, nos daría unos poquitos unos, unos poquitos 2 y un montón de 3 y unos poquitos 4, poquitos 5, poquitos 6, poquitos 7. O sea, un gráfico que va a aparecer algo así. Bueno, aquí me excedí, pero bueno. La idea es que tiene una cola grande a la izquierda, a la derecha. Esta cola. Estos datos de acá. Y eso lo deberemos ser capaces de medirlo con estas fórmulas. Vamos a ver si lo medimos. Entonces aquí está la media, la varianza y acá lo que nos interesa, coeficiente de asimetría. Cogemos las desviaciones negativas, que son un montón, y vamos a ver si las positivas la contrarrestan. Pueden que hayan un montón de negativas, pero miren estos números, mucho más grandes. Eso me va a dar, por supuesto, un coeficiente de asimetría positivo, ganan los positivos. Entonces tenemos una asimetría a la derecha, o positiva, porque el número es positivo. La kurtosis, pues se basa en esto. Ahí sí ya no lo leemos como otra característica. Ignoramos la simetría y hacemos la fórmula y me da 5,36, que claramente es platicúrtico. Perdón, leptocúrtico. A ver si están concentrados. También podríamos restarle 3 a este valor para hallar el exceso y me da 2,36, que también es leptocúrtico porque es mayor que 0. Siempre que sea mayor que 0 el exceso es porque no es normal. Esto solamente para mostrarles una cosa pequeña. Yo sé que ustedes de pronto en su afán investigador tienen datos de una investigación y van a calcular el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis y el exceso de kurtosis, etc. Problema, muestras pequeñas. Entre más las fórmulas estas son más complicadas que la desviación estándar. Ya de por sí la desviación estándar tiene sus problemas con muestras pequeñas. Pues acá aparece más. Hay factores para corregir muestras pequeñas y ni qué decir factores para corregir la presencia cuando la población es finita, etcétera, etcétera. Entonces esto es para decirle que las fórmulas que se usan en la vida real con datos reales, que las muestras suelen ser pequeñas, no van a coincidir con las fórmulas que acabamos de ver. Las fórmulas que acabamos de ver son para datos poblacionales, es decir, para un censo. O para, hablado en español, muestras grandes. Y cuando digo grandes, realmente grandes. La kurtosis y la simetría requieren muchos datos para poder estimarlos de forma correcta. Entonces, estos coeficientes de simetría muestrales son estadísticos que pues, se suelen utilizar con fórmulas más largas, algunas pueden ser incluso más complicadas que estas, para calcularlas. Entonces, no se decepcionen si ustedes toman un conjunto de 10 datos, lo comparan con Excel y no les da, porque es posible que no les dé. Si usan estas fórmulas, de pronto sí les da. Podrían intentarlo si quieren, pero eso solamente eso es cultura general, no se preocupen por esto. Otra característica, la modalidad. ¿Qué es eso de modalidad? Bueno, hemos visto la palabra moda como un estadístico de resumen que me menciona la categoría o el valor que más se repite. Esa es la definición de moda en estadística.
Pero esta moda se refiere a otra cosa ligeramente diferente. Si bien es lo mismo, o sea, en un gráfico como esto, yo acá estoy graficando la probabilidad o la frecuencia, pues finalmente estos picos que me indican la frecuencia más alta es la moda. Este pico sería la moda. Y cualquier otro pico que tenga igual frecuencia sería la moda. Y no hay más picos con una frecuencia. Entonces tengo una sola moda. Una moda. Porque solo tengo un pico, un valor, que pongámosle el valor de 30, por ejemplo. Solamente hay un 30. Solamente el 30 está repetido tal cantidad de veces. Este valor no compite con él. Tiene menos veces. Digamos que es 50. Pero ¿qué ocurre? Aquí estamos usando un criterio de modalidad más laxo. Estamos hablando de un criterio gráfico, de ver como que las montañas dentro de una gráfica. Entonces ya esto contaría como una montaña, porque mira que claramente esto es mucho más frecuente que los otros valores. Entonces hablamos de bimodalidad cuando una gráfica de frecuencias tiene más de una montaña, más de una cúspide, ¿sí? Y multimodalidad, pues cuando tengo varias. Esto es relativo, alguien puede decir trimodal, tetramodal, pentamodal, pero bueno, en general es muchas modas, ¿sí? Lo importante es que lo normal es que haya una sola montaña. O sea, lo normal es la unimodalidad. Cuando tenga más de una moda, pues ya va a ser no normal. Acá tengo algo no normal. Esto claramente es no normal. Porque tiene una montaña y otra montaña. Así de sencillo, nada más. Pero ¿qué me indica esto realmente? ¿Es malo que sea algo no normal? Es sospechoso. O sea, cuando yo tengo un conjunto de datos, algo, y yo tengo dos montañas, me hace sospechar. Es como cuando llego a una isla como extraterrestre y yo veo un conjunto de personas con un par de cosas colgando en el pecho y que le falta otra cosa colgando más abajo. Y yo digo, pues yo creo que son dos géneros diferentes. De pronto estos son las mujeres y estos son los hombres, ¿cierto? Esto estoy diciendo una posibilidad. Es decir, cuando yo considero que algo es no normal, una medición, es posible que provenga de realmente de poblaciones diferentes. Es decir, que en vez de considerarlo así como un todo, debería separarlo. Así, ¿eh? Es decir, un comportamiento de una variable en una población podría ser realmente representar el comportamiento de una variable en dos poblaciones que debería diferenciar para esa variable. Es como el ejemplo más sencillo es, por ejemplo, el azúcar. Lo que todos hablamos de que personas diabéticas y sanas. Pues por supuesto que los diabéticos van a tener valores más altos de azúcar, mientras que los no diabéticos van a tener valores más bajos. Entonces es correcto o es más adecuado separar a los diabéticos como si fueran otra cosa por su comportamiento estadístico. Finalmente recuerden que las enfermedades, eso lo hemos hablado anteriormente, las enfermedades no existen en la vida real. Lo que existe son las poblaciones de personas que las padecen. La diabetes no existe. Lo que existe es un conjunto de personas cuyo comportamiento estadístico nos ha demostrado que debemos diferenciarlos en personas con algo que llamamos diabetes. Pero la diabetes en sí no existe. Lo que existe son las personas. Y lo que permitió que existiera la diabetes es documentar ese comportamiento estadístico. O sea, decirnos que hay personas que tienen azúcar más alta y que encima tienen un comportamiento a futuro que los predispone a infartos, los predispone a derrames cerebrales, los predispone a perder a amputaciones, a infecciones, etcétera. Entonces, pues hay que cuidarlos más. Finalmente tenemos este gráfico que no vimos en la clase de gráficos, pero lo menciono acá porque tiene que ver con el concepto de normalidad. Ese gráfico, QQplot, o en español, gráfico de cuantiles contra cuantiles. Es más fácil llamarlo QQplot. ¿Qué significa esto? Pues yo tengo los cuantiles de lo que yo espero encontrar y los cuantiles de lo que yo realmente observé. Eso lo vamos a hacer a mano porque es dispendioso, pero funciona así. Yo pongo aquí los cuantiles de lo normal, que se pueden perfectamente, lo podríamos hacer. De pronto lo hagamos algún día. Y los cuantiles que observamos. Y lo gráfico, pongo una línea central que representa los cuantiles esperados y los puntos son los observados para cada uno. En la medida de que estos puntos que yo coloqué no sigan lo que yo esperaba, lo que yo esperaba era esto y no me está dando igual a lo que yo esperaba, yo voy a decir lo esperado lo rechazo o lo acepto.
¿Cómo lo interpreto para la normal? Si yo coloco aquí los cuantitos de lo normal, pues yo lo voy a interpretar dependiendo de cómo se me separe. Yo como diagnostico la kurtosis alta en un gráfico QQplot, pues voy a ver que hay como que se sobresale algo de este lado y algo para este lado. Es decir, voy a tener colas altas. O sea, las colas, ya hemos visto que la kurtosis alta, datos concentrados en el medio, pero las colas van a importar más. En cambio, en un gráfico con kurtosis baja, voy a encontrar, al contrario, las colas están aplanadas y la variabilidad depende más del centro. ¿Sí? Entonces vemos que el comportamiento es notablemente diferente. La asimetría es más complicado de verla, pero viendo un caso extremo se puede ver algo así. Asimetría positiva y asimetría negativa. Esos gráficos es más como una orientación. Realmente el Q-Corpo es un gráfico que no lo estamos viendo en detalle porque es un gráfico para uso por personas con más experiencia. Eso solamente es una simplificación. Y bueno, finalmente, encontramos datos atípicos o encontramos una forma normal. ¿Qué hacemos? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, si yo detecto datos atípicos, aparte de que yo detecte una persona con datos atípicos o una medición de un proceso que esté mal, por ejemplo, una máquina, yo fabrico máquinas y una máquina me sale atípica, pues ¿qué puedo hacer? Pues tratarla, puedo tratar de reparar la máquina, puedo tratar de diagnosticar a la persona, hacerle exámenes, etcétera, etcétera. O sea, puedo abordar el caso. Pero con los datos, ¿qué hago con los datos? O sea, una cosa es que le hago al objeto de estudio, al objeto de medición. Pero supongamos que yo lo diagnostico y es correcto. ¿Qué hago con el dato? Pues yo el dato lo puedo eliminar. Sí, me parece raro, lo elimino. Lo puedo mantener. Yo digo, no, pues es atípico, pero hace parte del comportamiento normal de los datos. Es esperable, lo va a mantener. Como lo que le dije, si yo tengo 1000 datos y me salen 7 atípicos, con el gráfico, con la técnica de gráfico de cajas de bigotes, pues es que es lo esperable, está perfectamente bien. Puedo hacer una corrección. Si yo me doy cuenta que el valor quedó mal escrito, puedo corregirlo. Por ejemplo, una presión arterial de 2000, probablemente le agregaron un 0 de más y realmente es de 200, por ejemplo. O puedo imputar, que es quitarlo y tratar de reemplazarlo por un valor que nosotros consideremos más lógico, por técnicas estadísticas o por otro método. O usar métodos estadísticos que sean robustos. La palabra robusto tiene que ver con que sea resistente a datos atípicos, o sea, que no se afecte por datos atípicos. ¿Quiénes nos afectan? La mediana nos afecta y el rango intercuartílico tampoco se afecta. Estas medidas son medidas que son resistentes, o sea, son robustas, porque toleran los datos atípicos. Entonces, si yo tengo datos atípicos, pues yo debería preferir usar la mediana y usar el rango intercuartílico. Esto es pregunta obligada. Ahora, tengo una forma anormal. ¿Qué hago con una forma normal? Pues puedo hacer varias cosas. Puedo agrupar los datos. Al agruparlos puedo usar otro tipo de técnicas. Puedo tratarlo como datos cualitativos, por ejemplo. Puedo hacer transformaciones, aplicar fórmulas matemáticas a los datos de forma, por ejemplo, la forma cuadrática. Puedo aplicar otra fórmula que me saque la raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Hay muchas más formas. Y hay una familia de transformaciones que llaman la familia de Box-Sock. En función a cómo sean los datos, pues me puede sugerir una transformación. Si yo tengo muchas modas, pues puedo separar las poblaciones, lo que dijimos de diabéticos, no diabéticos. O finalmente puedo usar métodos no paramétricos, que también se llaman métodos de forma libre, porque no se basan en la normal, o sea, usan técnicas estadísticas que no requieren asumir que los datos son normales. No, estos rechazan esa suposición, son libres. Como estamos en un mundo libre, entonces pues estamos tratando de aplicar técnicas no paramétricas, no mentiras. La normalidad es una exposición muy útil, eso lo vamos a ver cuando hagamos técnicas estadísticas más avanzadas. La normalidad ha sido la base de que muchas cosas sean hoy lo que son. Pero a veces los métodos no paramétricos me permiten trabajar sin tener que asumir la normalidad. Entonces, lo importante de los datos atípicos y la forma anormal es también saber cómo lo vamos a tratar. Y eso deberíamos decidirlo antes de encontrarnos con el problema. O sea, en la fase de metodología, en la fase de protocolo de investigación, ya tendremos que saber cómo vamos a tratar esto y cómo vamos a tratar esto si aparece. Porque lo podemos anticipar, por supuesto. Y les dejo finalmente con este ejercicio propuesto.
Vamos a calcular los coeficientes de simetría y kurtosis para la variable c y para los tres variables, pero basado en cuantiles. Y vamos a hacer una interpretación, recordando que lo normal es esto de abajo. Acá están las fórmulas. Cualquier cosa, estar atento a sus comentarios.